Buenas noches a quienes me acompañen en una narrativa más. Esta noche continuamos con la segunda parte de la historia de la secta, continuando así desde el punto donde quedó pendiente la vez pasada. Sin darle muchas vueltas, pues, comencemos. Ahí estábamos alrededor del fuego, cuando de pronto, de la parte de atrás se escuchó una voz. No sé si sería por los nervios o la incertidumbre de no saber qué es lo que estaba pasando, pero en verdad esa voz que escuché era en verdad imponente, pues todos los que estaban ahí presentes guardaron silencio al escuchar aquella voz, y eso que esa voz solo saludó a todos los que estaban presentes. Después de eso pude notar que caminaba hacia nosotros, pues aquel silencio era tanto que podríamos escuchar sus pasos acercándose. Cuando por fin llegó a donde estábamos nosotros, lo pude ver con claridad. Y ahí fue cuando noté que este hombre era enorme, pues fácilmente rebasaría los 2 metros de altura. Él solo comenzó a hablar en algo que parecía algún dialecto o tal vez una lengua extraña que yo no conocía. Yo sé que lo siguiente será difícil de creer, pero no miento. Cuando este hombre hablaba, parecía ser que el fuego lo entendía o más bien lo obedecía. Al mismo tiempo, la luz que emergía de aquella fogata comenzó a cambiar de color. Era como un color grisáceo y además salían grandes llamaradas disparadas hacia varias direcciones. Repito, era como si aquel hombre controlara el fuego con tan solo su voz. Después de esto y después de unos momentos sucedió otra cosa que la verdad no sé qué fue. Si serían los nervios o no sé si tal vez en el ambiente habíamos aspirado algo, o la verdad no sé ni qué creer, pero les podría jurar que en medio de aquellas llamas de colores extraños, ahí en medio de aquella fogata, se manifestó un ser, que a ciencia cierta no sé si era un demonio, pero sí tenía un aspecto terrorífico, pues aún de lejos y de cerca se podría notar que tenía un par de cuernos que parecían más bien como los de un borrego sin marrón, así en forma de curvaturas. Cabe resaltar que esto solo duró unos cuantos segundos, pero con claridad se notaba que aquel ente se dirigía a la persona que yo creo que lo estaba invocando, aquel hombre de gran tamaño, pues parecía como si estuvieran teniendo una conversación. En aquel momento pude sentir cómo mis piernas flaqueaban, pero trataba de mantenerme firme ante aquella situación. No sé qué podría pasar si yo caía al suelo en ese momento. Después de unos cuantos minutos se acercó a mí la persona que me había llevado a ese lugar, y sin mucho que decir solamente me dijo que lo acompañara. Rápidamente me cubrió la cara con aquella bolsa o aquella tela más bien. Yo para este punto no sabía ni qué pensar ni qué pasaba. De nuevo sentí cómo me volvieron a introducir en un vehículo, y así después de varias horas o tal vez minutos, no sé decir con claridad, pues todo estaba alterado en mi cabeza. Así el auto se detuvo y sin más me dejaron en una calle solitaria, vecina hacia donde el barrio donde yo vivía. Y así solo y confundido solo caminé hasta mi casa. Pero algo extraño sucedió en aquella madrugada, pues al dormir tuve un extraño sueño que yo quiero creer que tal vez fue por todo lo vivido unas cuantas horas antes, pues en mis sueños estaba aquel ser, aquel que se manifestaba entre las llamas de aquella fogata. Y esto continuó así hasta el amanecer. Y yo, con más dudas que respuestas, así sin más, seguí mi día con normalidad o lo más normal posible, como si nada de lo anterior hubiera pasado. Y así sin más, solo opté por ir a la escuela. Al estar ahí, mi sorpresa fue que aquel amigo por el cual yo tuve acceso a aquella extraña secta no se encontraba por ningún lado. Yo me preocupé y al salir de clases opté por irlo a buscar a su casa. Y al llegar noté que ahí no se encontraba, o más bien no se encontraba nadie, ni siquiera su familia. Pareciera que la casa estaba vacía. Todo esto se me hacía demasiado extraño, pero no quise indagar más y así sin más opté por volver a mi casa. Cuando venía de regreso noté que un auto me seguía. Esto muy de cerca, cabe aclararlo. Sin más me puse en modo alerta, pero sin más solo seguí caminando. Al llegar a mi casa aquel auto me hizo una señal, pues encendía y apagaba las luces una y otra vez. Yo imaginé que me estaba llamando de alguna manera. Yo sin dar muchas vueltas solo me acerqué y miré que en la parte de atrás estaba arriba un hombre
el cual me dijo que entrara, y yo rápidamente accedí y entré a aquel auto en la parte de atrás con aquel sujeto. Al entrar, aquel hombre de su abrigo sacó un artefacto de estos que son para dar varias detonaciones. Espero y poder darme a entender. Sin más me apuntó con eso, y después de varias palabras antisonantes, solo me dijo que él sabía dónde vivía, quiénes eran mi familia y dónde trabajaban. Yo solo guardé silencio y asentía con la cabeza cada vez que aquel hombre hablaba. De un momento a otro aquel hombre me dijo que bajara del auto, pero antes de hacerlo también me dijo que le dejara ahí mi celular. Yo, sin darle muchas vueltas, solo opté por dárselo. Con una sonrisa algo extraña, aquel hombre me miró fijamente a los ojos y solo me dijo: cuídate. Yo esto rápido lo tomé como una amenaza, y así, sin saber qué hacer, solo entré a mi casa. No sabía si había hecho algo mal o había infringido alguna regla de aquellas personas, pues hasta donde yo sabía no había hecho nada malo, o por lo menos esto era lo que yo pensaba. Sin más, solo entré a mi cuarto, y ya estando ahí pude ver por la ventana que ahí afuera había un hombre que no hacía nada, solo estaba de pie ahí en la esquina parado y sin dar ningún movimiento. Y ahí permaneció por gran parte de la noche, incluso hasta la madrugada. En mi mente quise pensar que solo era coincidencia, pero yo creo que era más que obvio que no. Al día siguiente, al dirigirme a la escuela, noté que una vez más un auto me seguía. Y así pasaron varios días, con alguien siguiéndome, acosándome, y por las noches aquellas pesadillas donde estaba presente aquel ser. Para ser honesto, yo creí que a estas alturas me iba a volver loco. Todo esto continuó hasta que, así un día en la escuela, otro de mis amigos me comenzó a relatar que él sabía por qué el otro compañero, mi otro amigo, no aparecía por ningún lado. Este me comentó que su padre había enloquecido y había terminado así con la existencia de toda su familia. Y después de todo esto, terminó con él mismo. Todo esto él lo sabía porque su padre era policía y estaba a cargo de llevar aquel caso. Y al saber que estas personas eran conocidas de su hijo, optó por contarles todo esto. Yo solo guardé silencio al escuchar todo esto. Sin decir nada más, solo me levanté de la mesa y me despedí de él. Con el pasar del tiempo, no me pregunten cómo, pero descubrí que aquel hombre sí era parte de aquella extraña secta, y que éste había roto el pacto que tenía con aquel ser, y que la invitación hacia mí solamente era para entregarme y así tratar de saldar aquella deuda que tenía pendiente. Por alguna extraña razón, aquel ritual falló, y es por eso que aquel ser se cobró la vida de toda su familia y después incluso la de él mismo. Después de todo esto, mejor opté por cambiarme de ciudad e intentar rehacer mi vida por mi cuenta, y solo que aclararlo, pues no quería arriesgar a que si alguien más estaba conmigo también le fuera de alguna manera mal. Quiero aclarar que aún hasta el día de hoy, no sé si sean delirios, pero aún siento que me siguen, pues en algunas ocasiones llego a ver personas que se repiten, que siento que ya miré en algún otro lugar, y ahí siguen apareciendo, pero en otros oficios o haciendo otras actividades. No sé si me doy a entender, pero es en verdad extraño. Por otra parte, en las noches aún sigo viendo aquella presencia que me atormenta en mis sueños. Yo sé que en algún momento vendrá por mí. Solo espero estar preparado para enfrentarlo, o sin nada más, irme con él. Sin más, esta ha sido la segunda parte de esta historia, que como siempre espero haya sido de su agrado. Y sin más, solamente les deseo que tengan todos ustedes buenas noches.